Señora presidenta, señorías, señor Gil Lázaro, vamos a intentar poner un poco de orden a tanto bulo, desinformación que se han vertido en estos últimos 12 minutos a los que estamos ya habituados. Pero le diré, en primer lugar, que la estrategia, como bien sabe, del Gobierno para garantizar el buen funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como usted me interpela, es una estrategia que consta de y arroja un resultado, entiendo que razonablemente positivo. Mire, le dije la pasada semana en esta misma tribuna y lo repito hoy, que la mejor manera de desmontar los bulos de Vox es sin duda explicar la gestión y dar datos oficiales y cifras reales. Más de 7 años, desde luego, lo que están consiguiendo del gobierno del presidente Sánchez es revertir la situación de desprestigio que los gobiernos del Partido Popular, al que usted perteneció tantos años, habían abocado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha supuesto un importante avance en cuanto a dotaciones, medios humanos, materiales y en las condiciones, sin duda alguna, de trabajo de nuestros agentes. Hablamos de dos cuerpos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que actualmente son de las instituciones mejor valoradas. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer su trabajo, su grandísimo trabajo, que cada día desempeñan más de 160.000 hombres y mujeres. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres había en 2018, en junio de 2018, cuando llegó este gobierno a Moncloa? 142.000. 18.000 agentes netos más que garantizan la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Son ellos, con su vocación y su compromiso, sin duda alguna, quienes deberían estar fuera del juego sucio partidista que la derecha y la extrema derecha les conduce. Y frente a esa utilización, este Gobierno siempre ha procurado lo contrario: gestión, gestión y gestión. Que desarrollan y ayudarles a que desarrollen su trabajo en las mejores condiciones posibles, respondiendo únicamente, evidentemente, a la ley y en favor de la democracia. Una apuesta que, como digo, tiene, señor Gil Lázaro, sus resultados, aunque los bulos que hoy hemos vuelto a escuchar intenten taparlos. Y es que desde que llegamos al Gobierno, la inseguridad ha pasado a ser uno de los 3 principales problemas para los españoles, ha pasado de ser uno de los 3 principales a ocupar el puesto 14. El puesto 14, algo que hemos logrado a pesar de las campañas de desinformación y mentiras con las que Vox y sus colaboradores bombardean las redes. Porque eso es lo que Vox persigue, y hay que decirlo claro: crear una sensación de falsa inseguridad ciudadana, magnificando problemas que no son reales, confiando en que así los españoles demandarán políticas autoritarias y más propias de otros tiempos, ofreciéndose Vox como el salvapatrias que los protegerá de todos los males. Pero la realidad es que la inseguridad ciudadana es actualmente un problema que preocupa, como le he dicho, a 6 de cada 100 personas en nuestro país. Es el principal problema solo para el 1,2% de la población, por mucho que ustedes intenten lo contrario. A eso tenemos que añadir que, según los datos del Índice de Paz Global de este año 2025, España sigue siendo y está consolidada como uno de los países más seguros del mundo. Ocupamos el puesto 25 de una lista de 160 países. ¿Sabe dónde está Estados Unidos? En el 128. ¿Dónde está Italia? En el 75. ¿Dónde está Francia? En el 65. Pero les diré más. Hoy España tiene una tasa de criminalidad convencional de 40,6 delitos por 1.000 habitantes, que es la más baja de la serie histórica y que nos confirma, como he dicho, como uno de los países más seguros. Estos datos son solo ejemplos del buen funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, evidentemente, acompañado del impulso de políticas ambiciosas. Porque ya sabemos que las políticas de la derecha y de la extrema derecha, sin duda alguna, recortan en seguridad y llevaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como bien saben, a mínimos históricos. Y porque también sabemos que las mejoras en las condiciones de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre vienen de la mano de gobiernos del Partido Socialista y gobiernos progresistas, algo que molesta sin duda alguna a la derecha. Esa que junto a la extrema derecha siempre se erige en la máxima defensora de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero cuando están en el gobierno la abandonan rotundamente. A nuestros agentes, desde luego, como siempre les digo, no se les defiende con pulseritas en la muñeca, sino con hechos y, evidentemente, con inversiones. Usted hace referencia, le diré, muchos más agentes, 18.000 netos más en estos 7 años, más de 1.000 millones invertidos en infraestructuras para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Le vuelvo a decir algo más. Unas retribuciones superiores a un 40% se han incrementado para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Eso es, desde luego, trabajar por la Policía y la Guardia Civil. Usted hacía referencia, voy a decir, en primer lugar, a la profesión de riesgo. Y usted sabe claramente que la profesión de riesgo como tal no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que sí existe es que aquellas profesiones que tienen unos elementos, evidentemente, de mayor penosidad, tienen, en primer lugar, unas retribuciones como los complementos específicos considerados por tal motivo. Y Policía Nacional y Guardia Civil en sus complementos específicos ya lo tienen.
Recientemente el Gobierno aprobó un Real Decreto a iniciativa del Ministerio de Inclusión, también Seguridad Social y Migraciones, para poder reconocer a distintos colectivos esa situación de factores de corrección de adelanto de la jubilación. Y en eso estamos trabajando ya en un equipo para poder actuar en la forma necesaria y debida con Policía Nacional y Guardia Civil. Usted hablaba de la cuestión de la criminalidad organizada y en concreto del narcotráfico, siempre con bulos y mentiras. Porque este Gobierno, desde junio de 2018 y en julio de 2018, realizó el primer Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar. Estamos ya preparando el 5º Plan Especial Campo de Gibraltar para los años 26 y 27. Como he dicho esta mañana, se han incrementado los efectivos en la lucha contra el narcotráfico un 16% en estos años. Le digo que la cobertura de todas las unidades, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, de lucha contra el narcotráfico en estos años, se ha ampliado de una forma sustancial y actualmente todas las plazas están cubiertas en un 95% en dichas unidades, cuando en 2018, que eran menos, incluso estaban solamente cubiertas en un 80%. Y eso sabe por qué es debido, porque hay más medios, hay más inversión, hay desde luego mucha más capacidad para luchar contra el narcotráfico. Y sí le he dicho el sesgo político de la comisión que encabezaba evidentemente partidos del Grupo Popular Europeo y también de la extrema derecha, el Grupo de los Patriotas Europeos, etcétera. Porque había ese sesgo político, porque le vuelvo a decir una cuestión muy clara. Van a hacer ustedes visitas a otros países de la Unión Europea, como los he dicho esta mañana, países como Portugal, países como Suecia, como Holanda, como Bélgica, países con los que estamos trabajando de forma decidida y desde luego no hacemos política sectaria. Y en ese sentido les referirán la importancia de España, de las políticas de España y cómo los planes especiales del campo de Gibraltar se ven. ¿Sabe usted de las inversiones? ¿Han hablado realmente con la Guardia Civil del conjunto de patrulleras rápidas que hemos construido, que están a su disposición? 10 patrulleras rápidas. ¿Usted sabe realmente la inversión que se ha realizado en ese sentido? Le he dicho que más de 200 millones en estos años y estamos ya preparando otro conjunto de inversiones en ese sentido. Ha hablado con Sur y dice, ya me va a decir que eso, pues por supuesto, todas las unidades de Loconsur están conformadas e integradas en las unidades de policía judicial, porque Consur era algo transitorio y eso fue también una decisión de los mandos de la Guardia Civil con criterios absolutamente operativos. Pero le diré, como le he explicado en muchas ocasiones, que incluso las operaciones, el número de detenidos, las aprehensiones de droga, las operaciones también por blanqueo de capitales, tan importantes y mucho más complejas, el embargo y la captación de todos los bienes con origen en el tráfico ilícito se han incrementado ostensiblemente. España fue el primer país de la Unión Europea que prohibió y estableció como de ilícito comercio, nada más llegar el Partido Socialista al gobierno, las lanchas rápidas como de ilícito comercio, todo lo que no se había hecho. Evidentemente, ustedes utilizan las tragedias que extraordinaria y excepcionalmente y por desgracia que nos hieren a todos acontecen, evidentemente, cuando se enfrentan realidades de riesgo. Lo que pasa es que la derecha y la extrema derecha anteriormente no las enfrentaban y les dejaban campear a su libre albedrío, como he dicho, el ejemplo muy expresivo de sacar a un jefe de las organizaciones criminales cuando estaba custodiado en un hospital. Mire, me habla usted de la corrupción en el otro sentido. Usted sabe que, por ejemplo, la UCO de la Guardia Civil se han incrementado sus efectivos en un 60% en estos 8 años, que la RPT de la UCO se ha incrementado en un 36%, que las inversiones en medios para la UCO se han incrementado en más de un 200%, que cuando nosotros llegábamos, aparte de ser menos, solamente estaban cubiertas un 80% y ahora en la UCO están cubiertas más plazas y en un 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que se les deja trabajar, que es mucho más atractivo el trabajo porque hay más medios y desde luego se conserva más y se resguarda su neutralidad. En ese sentido, le vuelvo a decir, usted me habla de la UDEF, de la Policía Nacional, usted tiene un absoluto desconocimiento y le diría que esa acusación la diga aquí, porque este ministro es el ministro que ha admitido el 100% de las propuestas de nombramientos que le hacen desde los DAOs, no solo directores, DAOs de policía, DAOs de Guardia Civil en estos 7 años. Y si no, refiérame a ese extremo y usted no impute, evidentemente, como ha dicho, al DAO de la Policía Nacional, en este caso, alguna afirmación que estoy seguro, porque es absolutamente falso, que no ha realizado. Nosotros, a diferencia de ustedes, y este ministro, desde luego, no beberá, a diferencia de otros ministros, ni comiendo, ni en algunas otras actividades fuera de las estrictamente profesionales, ni con comisarios de policía, ni con generales de la Guardia Civil. La diferencia entre usted y yo, y lo digo muchas veces, y con el respeto a todos los políticos y a la actuación de todos los políticos, y concluyo, Presidenta, es que yo, más de 30 años de mi vida, he sido funcionario y eso, como he dicho muchas veces, forma parte ya de un ADN que es muy difícil olvidar. Y con todo el respeto lo digo al ejercicio de la política. Y usted lleva 40 años en este hemiciclo y quizá debe contagiarse un poco más de lo que es un servicio público eficaz y de lo que es un funcionario público que solo se debe a la ley y al principio de neutralidad. Muchas gracias.